gustaría iniciar por el final, ¿no? Por las conclusiones, ¿no? Patricio, Andrés, ¿están optimistas con respecto a la posibilidad de resolver el problema de la vivienda, sobre todo de la vivienda asequible? Pues, yo creo que el problema es muy grande. Yo creo que es un tema que se está empezando a hablar en muchos de los foros de urbanismo. Hace 20 años era la movilidad, actualmente es la vivienda. Yo considero que desde los locales de donde van a salir las soluciones, y creo que iniciativas como la de Tlajomulco que hizo aquí Andrés, yo creo que las debemos de replicar desde los gobiernos municipales o los gobiernos locales. Y hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que el ejemplo del documental tiene que ver mucho con una mejor organización de los gobiernos municipales, con actores sociales mejor organizados, y al final de cuentas creo que las soluciones van a salir desde ahí. Muchos años que el 40% de la vivienda en un edificio se debe dedicar a vivienda social o affordable housing. Lo que platicaba hace rato antes del documental es que pues muchas veces los fondos estos como Blackstone tienen mejores abogados que los municipios, pero yo creo que la solución está en organizarnos mejor desde el local y buscar reglas que balanceen un poco las fuerzas para que tengamos más poder desde el habitante de la vivienda, no solo del dueño de la vivienda, ¿no? Esa es una primera reflexión. Buen primer saque, Andrés. Bueno, gracias Eugenio por la invitación, gracias César. Y bueno, yo después de, normalmente de estos documentales como que uno termina así como muy reflexivo, triste, pero siempre optimista, ¿no? Híjole, pues la pregunta está complicada. O sea, después de ver que Barcelona, Suecia, Alemania, Inglaterra empiezan a tener estas problemáticas, pues como que voltea a ver uno a México y dice, pues nosotros, pues ¿quién nos va a poder defender un poquito, no? En, no, en Tlajomulco no la vamos a armar. No, bueno, al final de cuentas, pues creo que sí hay como, pues, yo lo que veo en México es que falta mucha reflexión. Y más que reflexión, mucha acción al respecto, ¿no? Considero que todavía estamos en un punto en donde los gobiernos federales, estatales y locales no están buscando reflexionar sobre cosas que podrían empezar a hacer, ¿no? Tema reflexivo sobre la potencia que tiene, pues, digamos, el suelo público, las entidades públicas, lo que puede hacer la regulación, por ejemplo, que eso normalmente una de las respuestas que uno se encuentra rápido en, pues en un ámbito, digamos, técnico y político en México es que dice uno, vale, pues yo no puedo hacer nada porque no tengo dinero, ¿no? O sea, de que, y bueno, pues uno voltea a ver y dices, híjole, pues no todo es dinero, ¿no? Puedes hacer regulaciones, puedes hacer gestiones y puedes hacer vinculaciones, pero bueno, entonces la respuesta de no hay dinero, pues termina en que no hay ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que pues se tiene que, o sea, pensar en positivo y actuar, ¿no? Pronto, porque todo lo que sucede en estas grandes ciudades que nos refleja el documental, pues sucede en México y en México, digamos, todavía pues más grave, ¿no? Posiblemente no identifiquemos como estas burbujas inmobiliarias que existieron en todo el mundo, porque el Infonavit de alguna manera absorbió esa burbuja, a mi parecer, teniendo pues cooptado, bueno, cooptado suena como muy feo, ¿no? Pero teniendo como el poder pues del financiamiento de vivienda social, pues se refleja ahí en la vivienda deshabitada y abandonada que existe pues en el centro de Guadalajara, que existe en Zapopan, que existe en Tlajomulco, y eso es un reflejo de una crisis inmobiliaria que pues que lleva años, ¿no? Y que pues al final de cuentas se necesitan muchas herramientas y actores para poder
pues revertir esto, ¿no? Estamos jóvenes todavía, podemos echarle ganas, pero vamos a necesitar refuerzos, ¿no? Está esta frase que me parece muy elocuente, ¿no? Algo así como personas sin vivienda y viviendas sin personas. Este desajuste en el que podemos observar, ¿no? Digo, basta echar un vistazo a muchos de los edificios de esta colonia y nos vamos a dar cuenta que no hay luces encendidas, ¿no? Porque están en esta lógica de la vivienda como una nueva estrategia para generar recursos. Tú mencionabas el tema de la regulación y hablabas acerca de los recursos, ¿no? Sin embargo, este par, digamos, de elementos están presentes de manera central en el neoliberalismo y todavía vivimos bajo la ideología neoliberal, con todo y que se suponga que nuestro gobierno federal tiende hacia la izquierda. Probablemente sea más neoliberal que muchos gobiernos previos, ¿no? Es esencial para el neoliberalismo la desregulación. Entonces, es como ir en sentido contrario buscar la regulación. Lo hablaba la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Bueno, ¿cómo regulamos, por ejemplo, a Airbnb? Segundo, el propósito de las empresas es la utilidad, ¿no? Es lo que hacen los desarrolladores privados esencialmente. Por eso, digamos que pegan ladrillos. Otro elemento importante que me gustaría para mencionar a manera de contexto es que en esta lógica neoliberal hay una gran discusión en donde al final de cuentas se concluye que ciertas atribuciones ya no deben ser de los gobiernos, ¿no? En esta lógica de privatización, lo que observamos es que los gobiernos de repente dicen, bueno, es que ya no es mi responsabilidad el, digamos que, asegurar la dotación de vivienda, ¿no? Eso es un tema que tienen que ver en el mercado, que además es mucho más eficiente. Y luego llegamos a otro tema, y con esto ya termino para darles la palabra, que es el tema de la gentrificación. Pero el tema o el problema de la gentrificación es, digamos, complejo y ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Antes podíamos ver la clásica teoría de la gentrificación en los 60, 70 en Londres o en Nueva York y cómo llegaban estos artistas o estos profesores de filosofía a ciertos barrios, los ponían de moda porque los volvían muy interesantes y luego eran desplazados por profesionistas y luego estos profesionistas años después, cuando se consolidaba el barrio, eran desplazados por personas de altos recursos que, digamos, no les interesaba asumir el riesgo que sí asumían estos grupos previos de apostarle a un barrio central. Pero ahora es todavía peor porque si antes al menos teníamos a un desarrollador que podíamos poner al frente de un escenario como este para discutir cómo estaba gentrificando un barrio, hoy ni siquiera podemos tener a ese actor porque tenemos grandes desarrolladoras o incluso, como menciona el documental, tenemos a grandes fondos internacionales, multinacionales que invierten en nuestras ciudades y que, como lo dice claramente en el documental, vienen con una lógica de extracción, como estas mineras que llegan a nuestro país, extraen los recursos de nuestra comunidad y se van y desaparece, digamos, este recurso en cuentas en bancos en Nueva York. Dado este contexto, me gustaría conocer 2 o 3 alternativas, ustedes que son expertos en política, que nos pudieran de alguna forma mostrar una ruta a seguir en este, digamos, contexto de falta de optimismo. Yo creo que el problema no es del neoliberalismo, de la izquierda o de la derecha. O sea, yo creo que en todo el mundo, como se ve en el documental, ha habido políticos de varios espectros de izquierda a la derecha. Yo creo que el problema más grande viene de la mano de la concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? Hay un número que sacó Oxfam hace unos días, no sé qué tan correcto sea, pero decía que el top 1% de los ricos del mundo concentró
2/3 partes de la riqueza generada del 2020 para acá. Entonces, cuando hay una concentración tan fuerte de dinero en tan pocas manos, pues se generan monopolios. Entonces, lo mencionaba Stiglitz en su intervención, el señor viejito canoso de camisa azul, que es un premio Nobel medio alineado con las políticas de los demócratas gringos. Básicamente hablaba que los mercados son asimétricos cuando pocos tienen mucha información y lucran con ella, ¿no? Entonces creo que el problema más grande es la concentración de la riqueza en pocas manos. Y cuando nos preguntas que qué podemos hacer, pues a final de cuentas yo creo que desde lo local los municipios deberán de tener un rol más activo, y una manera de tener un rol más activo es tener un banco de tierra, tener claridad con los activos que tiene el municipio, tener departamentos en inventario, o sea, para que exista un actor en el mercado que balancee un poquito lo que se pueda balancear, pues debería de tener un banco de tierra, un banco de QSMAX o de IQs, y tener unas reglas muy difíciles de dar la vuelta, ¿no? El mercado inmobiliario en Jalisco está acostumbrado a donar como área de cesión el 16% o el X% según el código urbano, depende de lo que vayas a hacer. Pues bueno, ¿por qué no nos podemos acostumbrar en donar un X% de las unidades habitacionales que haces en vertical a un banco de vivienda en renta municipal, ¿no? O sea, yo creo que en los lugares más liberales o de derecho del mundo hay unos subsidios y hay instituciones muy fuertes que balancean un poco las fuerzas, y yo creo que es lo que tenemos que construir aquí para que exista una alternativa de vivienda digna para los que no pueden pagar o no podemos pagar los precios de mercado, ¿no? Yo insistiría en traer a este fantasma del neoliberalismo porque parte de su esencia implica la erosión de los presupuestos y la erosión de las atribuciones de los gobiernos locales, que con excepciones como Tlajomulco, por ejemplo, no entran en nuestro país al tema de la vivienda. Y segundo, esta erosión de recursos impide una política que a mí me gusta mucho, que es la de los bancos de tierra, ¿no? Y más bien, al contrario, ante la falta de recursos públicos y la, digamos, devolución de atribuciones, como se conoce este concepto, el discurso o la reacción es, bueno, es que las ciudades tienen que construir sus propias oportunidades, y en ese sentido, decía Peñalosa hace muchos años, es que la manera en que las ciudades pueden competir alrededor del mundo es atrayendo a personas con alto capital humano y con recursos, la famosa clase creativa de Richard Florida, y entonces será mejor para las ciudades que tengamos a estas personas que consumen, que son jóvenes, que tienen alto nivel educativo, frente a digamos, habitantes de la ciudad sin tantos recursos que requieren de programas sociales, y por ahí de alguna forma desde hace varios años se ha construido al menos un discurso que parece hegemónico de cómo lograr el desarrollo de las ciudades ante las limitaciones que impone la ideología neoliberal. ¿Por dónde, tú que tienes mucha experiencia en la operación de programas locales, Andrés, podríamos encontrar ya una ruta concreta posible, sobre todo en el contexto actual? Ya me andas poniendo nervioso con tanta cosa, tanto flor. Gracias, Eugenio. A ver, entonces, yo sí considero que como la ideología neoliberal, pues nos ha afectado mucho en el proceso de vivienda y en cómo concebimos los sistemas habitacionales pues, de los países pues básicamente, pues los países globalizados, ¿no? Por llamarlo de esta manera. ¿En qué sentido? Se ha buscado que la vivienda sea este elemento que el mercado lo busque regular, ¿no? Y entonces confiar en que solo las entidades privadas logren generar un sistema habitacional equilibrado, pues después de algunos años identificamos pues, que hay un error, ¿no? Y hay una faltante en esa situación, ¿no? Entonces, en México es un claro ejemplo en que el sistema habitacional no hay entidades públicas interesadas en llevarlo, ¿no? No hay entidades públicas que, bueno, alguien me podría decir, oye, está
con la CONAVI, ¿no? La Comisión Nacional de Vivienda. Sin embargo, bueno, la CONAVI pues se ha enfocado en un ejercicio más de autoconstrucción, ¿no? O sea, no existe esta entidad pública que desarrolle vivienda pública, que tenga una rentabilidad, pues como empresa pública, pues su enfoque debería ser una rentabilidad social, no una rentabilidad económica. Puede lograr una sustentabilidad económica, pues sería interesante, pero no existe este actor, ¿no? O sea, no existe este actor público que está inyectando, que está metiendo, que está proponiendo un sistema habitacional más equilibrado, ¿no? Y entonces todo lo contrario, ¿no? Le generamos un plan maestro, por llamarlo de esta manera, en donde se fueron liberando situaciones que se controlaban desde el Estado, ¿no? Que pues el suelo, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace como muy clave el momento en que pues se puede privatizar el ejido. Y entonces a partir de eso, pues el crecimiento de las manchas urbanas pues detona completamente, ¿no? A partir de una privatización del ejido que pues se vende como una asociación entre el campesino y el empresario para que el campesino pudiera producir más, etcétera. Bueno, al final pues no existe esta sociedad, ¿no? Al final es, pues te compro, te vas o pues ahora te hago mi empleado, ¿no? Entonces, ¿cómo van generando esto? Que también por ejemplo, el Infonavit pues se convierte en esta gran entidad financiera, dejando, quitándole lo que hacía antes, ¿no? Que ellos desarrollaban, ellos administraban, ellos gestionaban, etcétera, ¿no? Que podría ser cuestionable qué tan buenos eran el Infonavit en esas chambas, pues sí, pero pues tampoco pues le quitaron toda la chamba como pública, ¿no? O sea, al final de cuentas están buscando que un desarrollador que su ideología o pues su fondo, su fin, es una rentabilidad económica, no una rentabilidad social, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario reflexionar cómo el Estado, cómo desde el gobierno local, gobierno estatal, gobierno federal, retomamos una postura, pues más de gestores, más de avales, más involucramiento, ¿no? No más de facilitar y decir, bueno, las entidades privadas algún día se tocarán el corazón y empezarán a hacer vivienda para la gente, ¿no? Entonces, muchos pueden decir, oye, pero es que sí hacen vivienda para la gente, ¿no? O sea, vemos los fraccionamientos de interés social en Tlajomulco y entonces ahí pues uno se cuestiona pues si la oferta que se está generando es una oferta inducida o simplemente pues pues es como si llegamos a un refri y hay pura Coca-Cola, ¿no? O sea, si tenemos mucha sed, pues tomamos la Coca-Cola, ¿no? Pero no tenemos alternativas que puedan ser más saludables, que puedan ser sin tanta azúcar, que puedan ser con otros sabores, porque al final de cuentas pues esa es la oferta que nos genera y el privado dice, bueno, pues es que yo no o sea, la gente lo decide, pero pues qué deciden, ¿no? Sobre algo muy homogéneo, ¿no? Entonces creo que por ahí pues para mí serían como las claves, ¿no? Generar un sistema habitacional más equilibrado con entidades públicas que se puedan involucrar más y que esto pues pueda generar diferentes alternativas habitacionales y alternativas de oferta, ¿no? Mencionas un factor clave que es el de elección, ¿no? Abrimos el refrigerador y solamente hay Coca-Colas, no tenemos elección. Y es el problema que tiene la inmensa mayoría de la población en México, donde el promedio de ingreso es sumamente bajo, ha venido a la baja, sobre todo asociado con el nivel educativo, mientras que la vivienda, como lo mostraba la profesora Sassen, ha ido creciendo por encima de la inflación. En Guadalajara, desde 2017, la vivienda ha crecido, ha aumentado su valor alrededor de un 11%. Los últimos 2 años estaba en un aumento del 8.5%. Antes de tremenda alza de la inflación, teníamos una inflación alrededor del 5%. Entonces era evidente que el aumento de la vivienda era mucho más alto cuando simultáneamente y en paralelo el ingreso, sobre todo de los grupos con mayor educación, nuestra clase media, estaban disminuyendo. Por tanto, imposible particularmente para los jóvenes el poder acceder a vivienda. En esta lógica, yo le preguntaría a Patricio que nos ayude a despejar de la ecuación esta X, que es el alto valor de la tierra que impide la construcción de vivienda asequible en Guadalajara. Y solamente un dato para darle contexto
a esta situación. Desde 1990, Guadalajara ha perdido alrededor de 250,000 habitantes, mientras que, gracias a una pregunta que hace el censo desde 2010 y en 2020, la pregunta esencialmente les dice: usted en los 5 años anteriores, ¿en qué municipio vivía? 90,000 personas que hoy residen en Tlajumulco contestaron: yo vivía en Guadalajara. Por supuesto que no podemos afirmar que fueron desplazados de Guadalajara hacia Tlajumulco por razones económicas. Sin embargo, creo yo que es una hipótesis plausible dada la información que nos muestra. Y otro elemento que refuerza esta lógica, y con esto le doy la palabra a Patricio, es que todos los días 250,000 personas de municipios metropolitanos de la periferia vienen a trabajar a Guadalajara. Perdimos 260,000 y resulta que todos los días recibimos alrededor de 250,000 personas que vienen a trabajar a Guadalajara, ¿no? ¿Cómo le hacemos para reducir el valor de la tierra y, como sugiere Andrés, eventualmente lograr una construcción de vivienda pública? Mira, una de los temas que platicaba hace rato con el arquitecto Juan Gil es que los municipios, a final de cuentas, tienen la regulación del uso del suelo y a final de cuentas tienen lo que pudiera ser el petróleo de la ciudad, que sería tener una política de densificación en donde de cierta manera te doy un mejor uso de suelo, siempre y cuando hagas vivienda que me interesa que hagas, ¿no? Entonces te doy 3 pisos más, siempre y cuando me des tantas unidades para que se queden en un banco de vivienda en renta en el municipio. O sea, si hubiera reglas más claras, si hubiera planes parciales más estrictos, si tuvieran mejores abogados los gobiernos locales que los Blackstones, yo creo que pudiéramos encontrar una manera de que hubiera una política de densificación con la vivienda más vulnerable, ¿no? Como bien dices, el área metropolitana de Guadalajara se ha vuelto un caos, ya vamos por el 10º municipio en el IMEPLAN, y la zona Minerva, que es la zona que creemos que se está densificando, del 2010 al 2020, perdió también 7% de la población. O sea, a final de cuentas, para Guadalajara, que es como el municipio en el que estamos y el que a lo mejor tenemos más métricas, Guadalajara sigue perdiendo población, lo que significa una espiral que pierde cuentas catastrales, pierde licencias de giro, y al final de cuentas es una ciudad que utilizan los que viven en Tlajumulco, pero el de Tlajumulco paga su predial en Tlajumulco. Entonces, creo que desde el punto de vista social no nos está funcionando para nada, como lo ejemplifica muy bien el documental, pero desde el punto de vista económico, pues estamos haciendo una gestión del suelo a nivel metropolitano que nos está trayendo costos demasiado altos que va a ser difíciles de revertir si no hacemos algo desde el día de hoy. Pero bueno, una solución sí sería: te doy más densidad siempre y cuando hagas vivienda de la que yo necesito con reglas muy claras. Bueno, y lo más importante de estas charlas que organizamos en ESARC es tener un diálogo con el público, así que aquí a partir de ahora abrimos el espacio para poder dialogar con ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario que quisiera, alguna idea que quisiera compartir con nosotros? Adelante, arquitecto. Ahí le van a entregar el micrófono. Buenas noches a todos. Felicidades por esta convocatoria, por el documental, por los comentarios que están haciendo. Y decirles que después de 50 años de ejercicio profesional, que son los que tengo ya, y fundamentalmente orientado al desarrollo urbano, pienso como nuestros comentaristas el día de hoy, la solución tiene que ser local, tiene que ser los ayuntamientos. En el caso de México, también el gobierno de la ciudad capital. La reglamentación
ha ido evolucionando en las principales ciudades de México y ahora los bancos de tierra, porque es muy difícil ya en áreas tan urbanizadas tener acceso a terrenos de grandes extensiones, son los derechos adicionales de construcción. Y estos derechos adicionales de construcción son reglamentados por las autoridades. Y es de ahí de donde pueden hacer los recursos para repoblar áreas que estén decadentes. No necesitamos ir a áreas pobladas. He participado en un par de proyectos en donde hay áreas industriales ya muy viejas y prácticamente subutilizadas en la Ciudad de México, por ejemplo. También en Guadalajara se pueden localizar. Y es ahí donde la autoridad, a través de los derechos adicionales de construcción que le vende a quien desarrolla vivienda, poniendo reglas muy claras para producir vivienda asequible, pudiera darle la vuelta a este problema que se está convirtiendo en un dolor de cabeza de todos los gobiernos locales a nivel mundial. En México es clave que los ayuntamientos tengan recursos para poder capacitar los territorios que se puedan renovar y repoblar. Y tiene la facultad de hacerlo a través de sus reglamentaciones. De tal manera que apoyo a los comentaristas y a ti mismo, Eugenio, en esta política. Gracias. Y es interesante porque este comentario contextualiza muy bien en la actualidad, ¿no? Esta es una respuesta de mercado, ¿no? Es decir, no se requiere utilizar fondos presupuestales de los gobiernos y distraer de un programa a otro, sino que es algo que se, digamos, genera a partir del mercado. El desarrollador paga de alguna forma densidad adicional y ya el gobierno local podrá reglamentar hacia dónde tendría que ir. Y parte importante podría ser el de la vivienda social, que por cierto tenemos muchos años en Guadalajara sin poder construir vivienda social. ¿Alguien más quisiera? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hacer mención a que es una problemática que debemos ver todos como somos arquitectos. El tema de que Guadalajara es como un cascarón vacío, porque pues no está habitado, y como las personas habitan más en el coche que en sus casas, ¿no? Por el tema de los trayectos, las personas viven más en el transcurso a su casa que lo que realmente descansan en sus hogares. Creo que es bastante estresante el tema de estar 2 horas en el tráfico, en el transcurso en la mañana cuando vas a tu trabajo y en la tarde cuando regresas a tu hogar. Creo que es bastante desgastante y pues también disminuye la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Sin lugar a dudas. Perdón, Eugenio. Sí, digo, yo creo que ahí es pues un poco pensar cómo se puede habitar esta parte central, ¿no? Pues digamos que hay planes que se están reflexionando que podrían ser criticables. También pues habría que ver el tiempo, ¿no? Un poco si es este pronóstico que todos nos estamos imaginando de una turistificación, de cierta pues captación de plusvalías, etcétera. Pues que digamos que tiende a ir por ahí. Esperemos que pues que no sea por ahí y que pues el tiempo justifique lo que se está realizando. Pero bueno, o sea, pues hay que proponer, hay que actuar, hay que manifestarse, hay que quejarse, hay que pues proponer también, ¿no? O sea, al final de cuentas eso es importante, ¿no? Y digo, a mí dentro de todo, pues me da gusto, por ejemplo, que Guadalajara ya empiece a hablar del tema, ¿no? O sea, puede ser criticable su postura o no, o sea, sin embargo, ya está algo en la agenda, ¿no? Entonces, eso es ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque da pie a que grupos opositores, reflexión, academia, etcétera, pues podamos hablar, ¿no? Y pues que ya haya un grupo que se manifieste de eso, pues es una buena señal.
¿no? Pues eso así hay que empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque la vivienda la vemos como, pues como, no, o sea, un poco esta reflexión de que, bueno, pues no tienes, pues porque no trabajas, ¿no? Porque pues ganas poquito, ¿no? Entonces, como ese discurso ya en las nuevas generaciones, pues ya no está haciendo eso, ¿no? O sea, ya este tema de la meritocracia y esta situación de pensar que, pues que no tengo porque no trabajo, porque soy flojo, pues ya yo lo veo pues cada vez menos en las generaciones, ¿no? O sea, ya consideramos que pues donde nacimos, donde el territorio donde nacemos, pues nos va a acotar nuestro set de oportunidades y eso, pues eso lo tenemos que entender porque es potente y tenemos que transformar eso con propuestas, ¿no? Con rebeldía y con propuestas, ¿no? Me gustaría, Eugenio, hacer un anuncio. No, más bien me gustaría que está Miguel y Selene, que son parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, en la parte de planeación, y en Tlajomulco hemos estado como reflexionando mucho hacia este tema de, pues, de la densidad, ¿no? Del Cusmax, de cómo pues, podemos hacer un híbrido con ciertos ejercicios que hemos visto en Estados Unidos, el 40B y estas ondas de cómo a partir de dar una mayor densidad, pues también podemos pues, dotar de vivienda, ¿no? Entonces, básicamente ellos son como los formuladores, digan lo que puedan decir, sería como un borrador, pero digo, se me haría padre que pudieran compartirnos, pues, qué se está reflexionando desde Tlajo, desde esa parte normativa y de planeación, ¿no? Entonces, ¿quién se anima? Órale, Miguel, anímate. Estamos en confianza, no te... Gracias, gracias. Hola, buenas noches a Te todos. están grabando. Muchas felicidades a los ponentes. Bueno, como bien lo dice Andrés, pues nos ha tocado seguir este proceso de atender la problemática de vivienda en Tlajomulco y ha sido pues un reto muy interesante, ¿no? A Andrés le ha tocado también llevar de la mano estos programas que hemos ido implementando y que de alguna otra manera han rebasado fronteras hasta el momento. Yo creo que, digo, se hablan temas o la mayoría de los que estamos aquí hablamos temas muy en común. Creo que ha habido una ligera transición urbana, digamos, también hablando un poco desde la legislación, creo, y de estas políticas globales que de alguna otra manera en cuestión urbana han ido permeando hacia nuestro país y principalmente hacia los gobiernos locales. Y creo que va por ahí, ¿no? Creo que la ruta es ir entendiendo estos mecanismos que incluso ya prevé la legislación actual y que, bueno, de alguna otra manera tenemos que empezar a entenderla, aterrizarla y aplicarla sobre todo, ¿no? De nada nos sirve un poco comprender o leer este tipo de estrategias si de alguna otra manera no las llevamos a la acción, ¿no? A mí me parece, hablabas, por ejemplo, ahorita del tema de la captación de plusvalías, un tema por demás interesante, ¿no? Cómo, digo, hablando principalmente del gobierno local, yo creo que es importantísimo que el gobierno local le entre al juego del mercado, ¿no? Y desde lo que le corresponde hacer, que una de las principales atribuciones que tiene, pues es la de regular. Creo que ahí está la clave, ¿no? Es muy impresionante ver cómo una atribución que tiene particularmente el municipio, los municipios, que es la de regular el suelo particularmente, cómo la misma regulación de facto genera un incremento en el valor del suelo. Y hoy en día, digo, países como Brasil, Colombia, Chile, ya lo implementan. Nosotros no hemos llegado a ese momento. Entonces creo que es un ejemplo, creo que el camino y la ruta va por ahí. Hay otra serie de estrategias. Yo creo que se vinculan, ¿no? Prediales progresivos, utilizar la figura de la expropiación. Tuvimos la oportunidad de estar en Montreal, vimos más o menos cómo ellos aplican estos mecanismos con este juego del CUS, del CUS Max, que es la clave, pues, y platicaba con el encargado del Departamento de Urbanismo de Montreal, yo les decía, la clave es utilizar la expropiación, ¿no? Pero el municipio no la podría generar si no genera también este recurso, y entonces ahí es donde está como la fórmula para lograr que el municipio se meta a este
a este juego de la vivienda, ¿no? Y después la otra, con eso generar este parque, este inventario que ya lo hablaban ustedes. Bueno, creo que la ruta va por ahí, ¿no? Y Tlajomulco va un poco avanzado un poco en eso, hemos trabajado ya también en esa parte. Y después hay otra situación, resolver la problemática que ya está, que es también parte de lo que trae Selene, pues de cómo consolidamos. Al final de cuentas no podemos ver la problemática de vivienda simplemente a futuro, ¿no? Es una realidad que está todos los días la gente que vive allá y en otras partes del estado y del país, pues sufren, ¿no? De este fenómeno, y que también hay ciertas estrategias para ver cómo podemos consolidar eso que ya tenemos, ¿no? Cómo generar recursos para generar infraestructura, para generar transporte, todo este tipo de cuestiones, ¿no? A ver, le voy a hacer la voz a Selene para que... Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, exactamente a mí me tocó y aún seguimos en eso, esta parte de identificar los problemas de raíz que van vinculados con la vivienda y que agravan incluso más los problemas de vivienda y el por qué se deshabitan. Entonces, pues ahí lo que trabajamos en conjunto fue pues encontrar estas estrategias para propiciar que las personas que compraron una vivienda no como inversión, sino como una necesidad, pues permanezcan ahí y no sean expulsadas pues en Tlajomulco no por un tema de gentrificación, sino por un tema de falta de servicios. Y pues de ahí se liga con el tema de las regulaciones para nuevos desarrollos de vivienda, en donde pues ya trabajamos en estas propuestas que nos generen este parque habitacional. Es una propuesta aún, esperamos que se pueda ejecutar en algún momento, y pues eso claro que le daría mucha carnita al programa que lidera Andrés. Pues muy interesante lo que están haciendo en Tlajomulco. Qué bueno que ponen el ejemplo a los demás gobiernos locales. Aquí atrás la compañera hablaba acerca de las tremendas distancias y el tiempo que pasamos en el automóvil. Y en la actualidad ya es digamos, un consenso internacional, digamos, lo que tendría que tener la ciudad sustentable, ¿no? Mayor densidad, una ciudad compacta, distancias cortas, tratar de evitar estos viajes que son efecto de las externalidades negativas de este modelo expansivo de ciudades que copiamos de los norteamericanos. En este contexto, todos estamos viendo el crecimiento y la oferta de vivienda como nunca antes probablemente en la ciudad. Supuestamente desde una perspectiva económica lo que necesitamos para que se contribuya a bajar el costo de la vivienda o del alquiler es tener oferta. Pero entonces pareciera que estamos en una contradicción y esta es una pregunta para todos. Entonces, ¿qué sucede ahora que tenemos tantos desarrolladores simultáneamente produciendo vivienda? ¿No es esta una salida o por qué no funciona el que esté creciendo la oferta de vivienda por fin y sobre todo de manera vertical para contribuir a este modelo de ciudad más compacta? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Cómo debemos de acotarla si es que se requiere hacer? Yo creo que se ha empezado a producir mucha vivienda vertical de 5 millones de pesos para arriba, y a final de cuentas muchas personas a la hora de tomar decisiones sobre cómo diversificar su portafolio de activos, pues compra una vivienda aunque no la rente. O sea, sí, sigue habiendo muchos Blackstones chiquitos, o sea, muchas personas que juntan dinero y en vez de meterla al banco, a CETES o a Bitcoins, al final de cuentas compran una vivienda, y lo curioso es que no la sacan al mercado. O sea, hay muchas viviendas desocupadas porque es una manera de que el top 1% de Guadalajara guarde su capital, ¿no? Entonces ahí tendremos que generar otro tipo de políticas o prediales diferenciados para tener una vivienda desocupada, ¿no? Y lo que yo creo es que donde hace falta mucha vivienda, que sería
abajo de los 2 millones de pesos, pues esa vivienda usualmente la ofrecemos muy lejos de los lugares consolidados donde se ofrece el trabajo. Entonces, una clave que está, o una fórmula muy fácil de decir, pero muy difícil de aplicar, sería esa vivienda de 1.200.000, si la tuviéramos en zonas centrales adentro del periférico, pues sería la vivienda ideal para que la gente que trabaja en Guadalajara pueda vivir, entretenerse y educarse en la ciudad sin necesidad de estar 2 horas en el coche de ida y 2 de vuelta. Y ahí, pues bueno, la fórmula está difícil, pero yo creo que por ahí va la solución, ¿no? Y la poca vivienda por debajo de los 2 millones tiene escasos 30 metros, ¿no? ¿Alguien quiere responder esta cuestión? ¿Qué piensan de demasiada oferta que está, digamos, construyendo el mercado privado? ¿Va a facilitar el que la vivienda se vuelva más asequible o no? ¿Qué opinan? Pues más que responderla, yo creo que me lleva a otra pregunta sobre qué tan necesario es que todos tengamos una vivienda propia. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo en Tlajomulco, pero originalmente viví en Zapopan, pues caigo en este porcentaje de habitantes que pues hace traslados enormes. Y entonces, bien, la lógica diría que tendría que cambiar mi residencia a Tlajomulco, pero y entonces si estoy sujeta a un arriendo por una vivienda que adquirí, qué tan conveniente en realidad es que cambie mi residencia. Entonces, por eso caigo en esta pregunta, o sea, en esta dinámica que sobre todo ahora los jóvenes tienen acerca de esta movilidad sobre los empleos, pues lo más lógico es que vivieran a 15 minutos, que es como el parámetro de tiempo establecido. Entonces, pues una persona que se va a cambiar constantemente no tendría mucha lógica que tuviera una vivienda propia. Entonces, ahí nos lleva de nuevo al tema de si no voy a tener yo una vivienda propia, pues, y sería muy lucrativo para un ayuntamiento tener su parque habitacional que pudiera estar alquilando a este tipo de población. Sí, bueno, tienes toda la razón, ¿no? Leía, por ejemplo, que en la ciudad de Berlín, no, el 90% de las personas alquila su vivienda, alrededor del 90%, ¿no? Aquí hemos subido en el 2020, debemos andar cerca del 35% en Guadalajara de las personas que alquilan su habitación. Pero todavía muy lejos de lo que teníamos en los 60s, donde era más del doble de las personas que alquilaban una habitación. Llega la política federal copiada de Clinton en Estados Unidos como política de crecimiento y construimos vivienda nueva para venta en la periferia, a la cual solamente tiene acceso las personas que están dentro de la economía formal, que es prácticamente el 50% de nuestro país, ¿no? ¿Alguien más del público que quiera hacer algún comentario, compartir alguna propuesta o que nos dé luz de cómo podemos resolver el problema de la falta de acceso a vivienda asequible? Un comentario muy rápido. La idea del Infonavit de que fueras tú dueño de tu vivienda era un poquito para que tú captaras una plusvalía. O sea, tú pagabas un crédito, voy a inventar, de una vivienda de 1 millón de pesos, pero pues al terminar de pagarla, tu vivienda valía 3. Entonces te valía la pena pagar un interés porque pues la idea es que tu vivienda iba a ser una manera de que generara riqueza. El problema es que las viviendas hechas, discúlpame, antes de que tú llegaras en Tlajomulco, de Omex, no, estaba muy chiquito en el 2006, de Omex o de Geo, esas viviendas cada día valían menos. El caso de fracaso fue Santa Fe y Chula Vista. Entonces, pues sí, o sea, si nos ponemos a verlo de una manera fría, ni siquiera económicamente hace sentido para nadie, pues, ni para el municipio, ni para el dueño de la vivienda, probablemente para el desarrollador nomás en las primeras etapas, pero esas dos empresas finalmente eran empresas que cotizaban en bolsa y quebraron. Entonces, pues fue un juego no de suma cero, fue un juego de suma negativa, ¿no? Y el modelo de rentar, pues funcionaría si hubiera vivienda en el inventario del municipio, si hubiera
asociaciones de usuarios fuertes, porque si no sucede lo que sucede en otras partes del mundo. Se genera un oligopolio donde 4 o 5 empresas compran todo el inventario y le ponen el precio de la vivienda y pues manipulan el mercado o cambian las reglas como más les convenga, ¿no? ¿Algún comentario del público asistente? Si no, abriríamos una última ronda como para concluir. Yo solamente destacar de este documental esta idea de la gran coalición, ¿no? Y bueno, aquí hay seguramente activistas, funcionarios públicos, estudiantes, arquitectos, ¿no? Leía que en los 60s en la ciudad de Londres, en una entrevista, 49% de los arquitectos trabajaban en el sector público. En la actualidad, menos del 1% lo hacen. Es decir, el gran ausente de, digamos, la construcción de nuestras ciudades es el arquitecto público. Tenemos, y no lo mencionamos, arquitectos, digamos, en el sector privado. Hay una desarrolladora muy grande, seguro todos ustedes la conocen, lleva más de 20 proyectos en el área metropolitana de Guadalajara y en tubería trae otros 10. Su despacho de arquitectos está en la ciudad de Miami. Y es lo que promueve, con eso promueve sus departamentos. Y no digo que está mal, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que parte del diseño de nuestras ciudades, digamos, vemos estos edificios que podrían estar en Ontario, que podrían estar en Londres, que podrían estar en Santiago de Chile o en Sao Paulo. Son exactamente iguales, es decir, en dónde está el reconocimiento del contexto y en dónde está, digamos, la manera en que nos imaginamos esta comunidad, ¿no? Y no solamente este afán de lucro, de eficiencia, de construir la mayor cantidad de vivienda lo más rápidamente posible para ganar la mayor cantidad de dinero. Y si para ello tenemos que ofrecer a menos de 2 millones de pesos vivienda de 25 metros, lo hacemos, aunque funcionen como cuartos de hotel con la promesa de que se van a rentar en 1,000 pesos la noche a través de Airbnb, ¿no? Andrés. Así nomás me avientas la papa Oye, caliente. danos respuesta. No, me quedé pensando. Digo, yo creo que pues todo parte como de pues, o sea, esta historia que hemos llevado en cómo demeritar la función del trabajo en las entidades públicas, ¿no? O sea, como en otros lugares, pues puede llegar a ser como algo muy de honor, ¿no? De respeto, decir, trabajas tú en una entidad pública porque pues al final de cuentas pues quiere decir que tienes algo que aportar y pues que puedes generar pues una construcción de ciudad, de sociedad más chida, ¿no? Y que aquí todo lo contrario, ¿no? O sea, al final de cuentas pues es como, ¿y qué haces ahí? Pues, ¿no? O sea, pues ahí nomás, o sea, al final de cuentas no se entiende como pues esta vocación del arquitecto como alguien que puede volver a encontrar, a tejer, pues a reflexionar sobre la ciudad como se hacía pues antes, ¿no? Antes pues nos vamos a los 20, ¿no? Tal vez se fue como perdiendo, entonces pues es desde las universidades, pues qué rol, qué perfil pues de estudiantes, pues de profesores también están compartiendo esto, ¿no? Y digo, y siempre lo platicamos, pues los que estamos mucho en estos temas, pues es pues nuestras convocatorias, pues por más nutridas que sean como hoy, que fue una gran convocatoria, pues somos 30, pues, ¿no? O sea, esto si hubiera sido pues un despacho de arquitectura bonito, pues estaría hasta allá de lleno, ¿no? Y que está bien, o sea, al final de cuentas, pues está bien, ¿no? Quizá en Andares. Quizá en Andares. Y que bueno, al final no lo veo mal, pero es como esta función del arquitecto y del urbanista y del planeador y de los abogados o sea, al final de cuentas, pues empiezan a ser especies en peligro de extinción, ¿no? O sea, pues lo veo y por ejemplo, pues cuántos abogados dedicados al tema de urbanismo hay, pues quién sabe, ¿no? O sea, yo conozco a uno que es Miguel y pues de ahí fuera ya no conozco más, porque pues hay pocos, porque todos prefieren pues estar cerca de donde hay más capital y donde hay mucha más rentabilidad económica, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo siempre trato de cerrar como pues con esta invitación de que
pues hay que unirnos, hay que reflexionar, hay que luchar, hay que, pues digamos, proponer, hay que quejarnos evidentemente y pues que bueno, esperemos que pues que vayan existiendo decisiones y que nos puedan ir construyendo pues por lo que nos interesa, ¿no? O sea, nos interesa pues una vivienda asequible, nos interesa una vivienda pues en donde pueda haber una infraestructura, una geografía de oportunidad para población que pues no tiene otras alternativas de elección y que al final, digo, a mí normalmente me lo dicen, ¿no? Es como, Andrés, pues tú qué te quejas y tú por qué andas en estas cosas, pues si tú eres un privilegiado, pues, ¿no? Y evidentemente, o sea, yo tengo un privilegio y pues crecí en ese privilegio, pero no quita que pues no me preocupe por la gente, ¿no? Que no me preocupe por decir cómo pues podemos generar una alternativa para los que no tienen voz, para los que no tienen palabra y pues eso a mí se me hace, o sea, esencial, pues, ¿no? Y al final pues es como invitarles a que pues generemos más bola pues para empujar, ¿no? Sí, y quizá tratar de evitar la comodificación de la vivienda, ¿no? Que era parte de lo que resaltan en el documental como uno de los grandes problemas, ¿no? La vivienda más bien como derecho humano, como una necesidad básica insatisfecha en muchas de nuestras ciudades, en lugar de solamente otra forma, como decía Patricio, comprar bitcoins, que por cierto ya comenzaron a subir esta semana, o comprar CETES, o comprar oro, o comprar acciones. Se compra vivienda simplemente como un medio para continuar acumulando recursos, ¿no? Si no hubiera ningún otro comentario de nuestro público, agradecer a nuestros invitados de lujo en esta sesión, agradecerles a ustedes por haberse dado una vuelta esta noche y bueno, pedirles que estén atentos en nuestras redes para las próximas sesiones de discusión que tendremos. Próximamente continuar con nuestro ciclo de cine, en donde también es un gran momento para aprovechar y deliberar sobre los problemas de nuestras ciudades. Muchas gracias y de nueva cuenta, bienvenidos a